grupos salvajes, con poblaciones alejadas de lo que era la civilización. Entonces ha de haber sido algo realmente impactante. De veras que han de haber sido, así como decíamos de Boas, y qué tipo de personaje era, pues ahora piensen en el ámbito femenino, ¿no? De mujeres que realmente rompieron con muchos esquemas, rompían con el esquema de cuál era el trabajo tradicional de la mujer, eran profesionistas, pero además estaban haciendo trabajos pues en poblaciones completamente en unas condiciones, pues podríamos decir muy alejadas de lo que era la vida cómoda de la civilización, ¿no? Entonces sí tenían que haber sido muy intrépidas, muy arrogantes, haber tenido personalidades muy fuertes, y que bueno, en México tenemos también nuestras grandes pioneras. Cuando uno ve el trabajo de Johanna Forhaber para los antropólogos físicos, realmente es impactante, ¿no? Ver lo que hizo esta mujer, la que la conocieron, pues una mujer fuerte, que solo dobló, lo ponía uno a temblar, ¿no? O de Barbro Dahlgren, que también fue una mujer realmente que le dio mucho a la etnología, ¿no? Con trabajos en diferentes grupos indígenas muy interesantes, y que se iban por todas las comunidades a hacer esta antropología de rescate para armar lo que fue el primer museo de antropología en México. Bueno, entonces esta es Ruth Benedict, que aparte de bonita, ¿no? De jovencita, de ser mujer, tenía un problema. Ruth Benedict era sorda. Entonces imagínense en el hacer antropología con el problema de no escuchar, ¿no? Entonces ella aprendió a leer los labios. Entonces con ese procedimiento arma toda su teoría, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se trata de hacer algo, no importa ni el sexo, ni los problemas, podríamos decir, físicos, los problemas de, ¿cómo se llama?, de discapacidad, ¿no? Que ella es uno de los mejores ejemplos, y que hizo realmente destacar la antropología. No pude captar una imagen donde ella viene en uno de los timbres de Estados Unidos, que se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo el Estado, Estados Unidos, reconocía tanto el trabajo de los antropólogos, que incluso fueron motivo para toda una colección de timbres en los años 20, 30 más o menos en Estados Unidos. Entonces están las estampillas Ruth Benedict, está Margaret Mead, entonces hay una serie de antropólogos que dieron motivo pues a estar dentro de esto, que fue una colección de timbres. Entonces, bueno, Ruth Benedict, esta es su obra clásica, su obra pionera en el campo de la cultura y personalidad, y donde obviamente de lo que ella se nutre, pues para hacerlo es de la psicología. Trata de aproximarse a lo que es el particularismo histórico a través de lo que es el psicoanálisis, y que aquí, entre paréntesis, al parecer, creo que todos ellos antes de hacer antropología también se sometían a hacer psicoanálisis, a ser psicoanalizados, ¿no? Entonces esto nos lleva precisamente a ver pues la importancia de haber tomado la psicología como salud parte importante de sus trabajos, porque de alguna manera dentro de su misma formación impactaba pues el que conformarse como antropólogos necesitaba de lo que era el psicoanálisis. Luchó, como habíamos comentado antes, en contra de los prejuicios raciales, y fue una gran estudiosa a gran escala de las sociedades modernas y complejas, como fue Estados Unidos y como fue Japón. Bueno, ¿cuáles fueron las influencias en su trabajo? Entonces, pues ahí ustedes van a ver, no se los voy a decir, está la filosofía, está también lo que viene siendo la psicología. Estas son las grandes fuentes de inspiración de lo que es la obra de Ruth Benedict. Me interesa destacar esto que es la filosofía de la vida, y por otra parte estas dos cosas que saca de Nietzsche, como es el concepto de Apolinio y Dionisiaco, que son dos tipos de personalidades a las que ella va a hacer uso para caracterizar a grupos sociales, a poblaciones, poblaciones indígenas, ¿no? Bueno, y la última, que es de la psicología de la Gestalt, es el concepto de configuraciones, ¿no? Esto que hablábamos, que de alguna manera lo hace parecido a lo que es la cultura, lo que configura el modelo que da forma a una sociedad. Bueno, ahora voy a proceder de forma diferente.
En lugar de estar leyendo yo, van a estar leyendo ustedes y van a tratar de explicarles qué es lo que dice cada una de estas diapositivas, qué es lo que nos trata de hablar, y si alguien no está de acuerdo lo va a tratar de intervenir. Yo nada más voy a moderar y voy a intervenir para hacer alguna aclaración, ¿sí? Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahorita es, ustedes leen, alguien explica, otro replica, y si hay otro más que quiera replicar o aumentar, lo hace, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Y lo voy a hacer por secciones, así como están divididos. Cada diapositiva la va a leer primero alguien de acá y ustedes van a replicar. Y la segunda va a ser al revés, lee alguien de acá y replica alguien de acá o aumenta la información a alguien del otro grupo. Les apuesto que se va a dormir. Sí, no, podríamos abrir la puerta también que circule un poquito el aire, porque creo que la que voy a dormir soy yo. Usted me dice por levantar bien la mano. De hecho van a tratar de participar todos, ¿eh? Sí, ok. La integración de la cultura. La diversidad cultural puede ser documentada infinitamente. Un campo de la conducta humana podría ser ignorado en algunas sociedades hasta apenas existir. Puede en algunos casos no estar ni imaginado, o podría ser su mayoría monopolizar toda la cultura organizada de la sociedad, y que se manipulará la mayoría de las situaciones extrañas, solo según sus términos. ¿A qué se refiere? ¿Puedes poner algún ejemplo? Con ejemplos queda más claro. Los arqueólogos pueden tener aquí mucho material que les venga a la cabeza como para poder participar. En el registro de todas las diferentes, de todos los aspectos diferentes de las culturas, en diferentes puntos del planeta, podría haber algunos elementos que estén más tratados que otros, porque podría haber algunos que ni siquiera se imaginan los que hacen las descripciones. Sí, pero yo no me refiero ahorita al que hace la investigación, sino a las sociedades, lo que está presente en las sociedades, que es a lo que se refiere la diapositiva. Es lo que comenta Vic, ¿no? En el trabajo de Crisantemo y la espada, en el cual el sistema Crisantemo y la espada es de Rutenberg. Perdón, sí, es cierto. Bueno, estábamos hablando. Perdón, las confundí. En el cual la economía, todo gira alrededor de la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este aspecto, uno que pega mucho, hasta donde entendí, creo, es que este aspecto económico permea sobre los demás, ¿no? Y en otras sociedades puede ser que ni siquiera exista. ¿Hay más o menos? Sí, pero el ejemplo de la economía no es tan claro, porque la economía está presente en todas las sociedades. Pero es que dice, uno tiene mayor peso, entonces todo gira alrededor de la economía, todos los rituales, todas las manifestaciones. Sí, ahí depende mucho de cómo lo tienen investigados, ¿no? ¿Qué depende de qué? Podemos decir, los que trabajan sobre cuestiones de rituales y todos pueden no darle peso a la economía, y uno puede demostrar si la economía no es ritual. Entonces, no es que la economía no esté presente, la economía está. Piensen más que nada en razas. Sí, no pensemos en grandes sistemas o en esto que viene siendo la economía, la política y la religión están presentes en todas las sociedades. ¿Cuál es el peso de cada una de ellas? No nos vayamos a determinar, ¿no? ¿Qué tipo marxista, qué determina qué? Si no pensemos más bien en algo, bájenlo más, cosas mucho más sencillas, cosas rasgos, cosas, ¿no? A ver, espera, primero estamos con ellos, que nos aclaren esto, a qué se refiere esto y después intervienen ustedes. Bueno, creo que tiene... Es más, si les pongo calificación, les pongo con los que contesten bien, ya, acá les ponemos 0 y acá les ponemos 10. Y ya saben que los que se quedaron fueron los de acá. Creo que tiene que ver básicamente con las relaciones de poder entre una sociedad y qué culturas predominan y cuáles no. Por ejemplo, está el caso de la Iglesia Católica, que es una institución que está consolidada y aceptada socialmente, y que hay otras pequeñas formas de religiosidad, por ejemplo la religiosidad popular, que no es aceptada por una institución católica. Creo que va más allá en la idea de
las jerarquías y el cómo es que una cultura se posiciona sobre otras. Entonces sí, más bien yo creo que si esto tiene relación como con también una perspectiva desde la psicología, podría ser, por ejemplo, que en un grupo social se den, no sé, ciertas formas de organización a partir de los sueños que tiene cierto grupo o cierta, o sea, a lo mejor los mayores, ¿no? O sea, a partir de sus sueños, porque dice, un campo de la conducta humana podría ser ignorado o por algunos más, que se le dé más importancia. Entonces, a lo mejor en un grupo social, a partir de los sueños, se estructuran ciertas formas de organización, ¿no? O se establecen ciertos acuerdos a partir de los sueños. Y puede haber un grupo social en el que eso sea absolutamente individual y personal y no vaya al campo social en el que se estructuren relaciones. Bueno, también creo de entrada lo que está diciendo es que hay una gran diversidad cultural, o sea, de entrada, ¿no? Y que esta puede ser recopilada de manera que uno no se imagina, pues, o sea, dependiendo de la sociedad que vayamos, pues puede que ahí haya ciertos rasgos o diversidad cultural que se puede registrar y documentar y que a lo mejor en otras no, pero que va a depender de qué tan, o sea, la cultura esté como yendo a ver al lugar a que va a empezar a monopolizar esa documentación, esa diversidad de la cultura, ¿no? No. ¿No? Sí, responde a la primera parte del párrafo. ¿Sí? La diversidad cultural puede ser documentada infinitamente, pero lo que me interesa es lo siguiente, ¿sí? lo que sigue de la diapositiva. A ver, primero tú y luego. Bueno, yo pensaba en un ejemplo más concreto. Por ejemplo, cuando yo iba para Costa Chica, luego me iba bajaba mejor por la ciudad porque es más barato llegar a Puebla y luego bajar. Entonces era muy claro que llegando a Cacahuatepec, que es donde empezaba la zona negra, el autobús cambiaba totalmente porque de Putla para Cacahuatepec pues son sociedades indígenas y pues todos más calladitos y todo. Se empiezan a subir los negros y hablan hasta por los codos, ¿no? Eso y la cuestión sexual, por ejemplo. Mientras los costeños son muy de fogosos y todo, en las sociedades indígenas eso es un poco más reservado, no existe esta institución del queridato y esas cuestiones. Entonces, mientras por un lado la sexualidad es muy estimulada, por el otro es un poquito más leve, justamente la cuestión apolínea y dionisíaca que plantea, ¿no? Aquí en un lado se le da mucha importancia al sexo. Ajá. Y en otras el sexo es algo como mucho más íntimo, más limitado, ¿sí? O lo que decimos acá, por en un lado los sueños delimitan formas de organización, ¿sí? La sociedad se rige por lo que se sueña, sobre todo los especialistas, lo que sueña un chamán, obviamente es importante para, o lo que suena un político. Bueno, tenemos un caso en concreto ahora, pensemos en qué pasó con Maduro, que oye el canto del pajarito, de Chávez, que le está diciendo, bueno, ahí es importante pajarito para cómo se está manifestando Chávez. Nosotros acá vimos a los pajaritos y decimos, llegó la primavera, qué bonito, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo estamos dando? Y obviamente aquí tienen muchos políticos, ¿no? Pero lo importante aquí es que hay ciertos rasgos que en unas sociedades son importantes, ciertos aspectos son importantes y en otras no, ¿sí? Entonces no podemos hablar de algo como si fuera algo a nivel general que tuviera la misma importancia para todas las sociedades. Un ejemplo muy clásico, por eso les decía que los arqueólogos tenían mucho que decir, pero están ahorita como muy cansados, me imagino. Simple y sencillamente, en las sociedades mexicas, en las sociedades de Mesoamérica, no existió la rueda. ¿Sí? No se llegó a descubrir la rueda más que como juguetitos, mientras que en Europa la rueda fue la que movió tanto. Y sin embargo tenemos que era una cultura que destacó. ¿Sí? Entonces, un elemento material, como era la rueda, ahí tiene una presencia en una parte y en otra no. Y esto no implica que la sociedad acá no evolucionara, porque si no conocimos la rueda no podemos evolucionar. Llegaron a tener un sistema político complejo, tuvieron una religión completamente difícil en un momento de entender muchos aspectos, mucho más compleja
que lo que era ciertas religiosidades o ciertas religiones en lo que es el viejo mundo, ¿no? Bueno, si pensamos en griega y todo esto, pues también tenemos religiones muy complicadas. Entonces, a esto está haciendo referencia, ¿no? Como un rasgo, y va precisamente en función de la crítica que hicieron al trabajo de los evolucionistas, en el sentido de cómo agarraban rasgos para caracterizar una sociedad. Aquellos que tienen rueda están dentro de la barbarie superior, ¿sí? Pero ¿dónde dejaban entonces? Cuando una sociedad no tuvo este impacto, ¿quedaba atrasada porque carecía de esto? Pues no, ¿sí? No estaba en ese grado de atraso. Entonces esto va, algo que no está presente dentro de una sociedad no delimita o no conlleva el hecho de decir es mayor o es mejor o ha evolucionado más que otro, ¿sí? Entonces ese es el sentido. Dice, en algunos puede ni siquiera estar imaginado, porque estamos hablando de muchas veces lo que viene. A ver, piensen en otro ejemplo. ¿Qué hay de estos rasgos en alguna sociedad ni siquiera se imagina? Podría ser como lo planteé cuando escolar, el animismo, el naturalismo. Claro. ¿Sí? Hay sociedades donde el animismo es lo que rige la y otras donde esto no existe. ¿Sí? ¿Algún otro? A mí me llama mucho la atención el estrés, cómo acá como que la gente se estresa de todo, tiene que hacer algo y ya le causa estrés. Y en el campo a lo mejor sí se llegan a estresar, pero ya tiene que ser algo como muy fuerte. Pero bueno, un caso particular fue que hubo una helada y perdieron muchísima cosecha y la gente estaba como bien apaciguada. Como que sí se preocuparon, pero no sé, veo acá y la gente se estresa porque tiene que una exposición con su jefe y algo que ya tiene preparado y les causa mucho estrés y allá no, como que se lo toman de manera bien distinta. Usted se estresa porque tiene que leer toda la lectura. En el campo, pues si no la lees, no la lees. El estrés es importante. ¿Qué más? A ver, ¿algún otro? Sí, el que te va a comentar el de trabajo que se establece en términos de los roles. Hay sociedades, el trabajo, por ejemplo, ¿no? Femenino. En sociedades, las canastas, el valor del trabajo está en función de quién lo hace. Si las canastas en una función las hacen hombres, valen. En otra cultura, si las hacen mujeres, valen menos, ¿no? Ahí tenemos la cuestión de sexo, ¿no? ¿De qué? En algunas sociedades está más integrada y tiene el mismo valor que el trabajo de la mujer, y en otras se menosprecia, ¿no? También en ese sentido. Bien. Ahora les toca enseñar. ¿Quién se propone leer? La diversidad de las costumbres en el mundo no es, sin embargo, un asunto que podamos enumerar indefinidamente. Los hechos no son fortuitos, la conducta cultural es local, está hecha por el hombre y es variable. La cultura como el individuo es un modelo más o menos consciente de pensamiento-acción. La cultura está integrada, las culturas son más que suma de sus partes. A ver, entonces trata de explicarme a qué se refiere todo esto. Alguien de tu grupo que te ayude, que vamos a calificar no las partes, sino el todo. Pues habla un poco de la cultura como un todo, ¿no? Pues no de manera individual, sino en general. O sea que podría ser como que al final son muchas las diferencias y las diferenciaciones que se puedan hacer de cultura a cultura, ¿no? Y las prácticas son muy, muy distintas, pero que al final, o sea, no pueden ser infinitas porque todas las prácticas responden a una cultura en específico, ¿no? O sea, aunque parezca que entonces las prácticas podrían ser infinitas porque somos muchísimos seres humanos. Son difíciles de aprender. No son individualizadas, ¿no? Entonces responden a una cultura y no pueden ser infinitas porque sí pertenecen como a grupos, ¿no? Podría ser que si bien las culturas, como ya mencionado, son diversas, sin embargo una cultura local, podemos decirlo en un grupo particular, tener una función, ¿no? Que sea como proporcional en su sentido prácticamente a lo largo de su comunidad, ¿no? Y de esta forma pues permite cierta integración, ¿no? Pero no es muchas veces no es explícito, ¿no? Sino que no es implícito, ¿no? Funciona del pensamiento, ¿no? En la acción, ¿no? Si quieren vamos por primero. Los hechos no son fortuitos. ¿Qué quiere decir con esto de los hechos no son
Tendrá que ver como procesos históricos que han sufrido las culturas o cierto tipo de sociedades. Sí, está respondiendo a cómo va una sociedad desarrollándose, ¿no? Cómo se va a través del tiempo, cómo se va incorporando, cómo va respondiendo. Pensemos en un momento dado, bueno, si vemos el impacto del medio, podemos decir, o de lo que viene siendo el tiempo, un momento a lo largo del año, en una época, en el año podemos encontrar diferentes tipos de climas, ¿sí? Entonces encontramos que hace mucho calor, que llueve, que hace viento, y que hay sequías, etc. En función de cada esto, las sociedades se van organizando o van haciendo algo, saben en qué momento pueden sembrar, no van a sembrar cuando saben que hay mucho calor y que el grano se les va a quemar. Entonces hay que buscar a través de conocimiento cuál es la mejor época para sembrar, ¿no? Si llueve mucho, pensemos en algunas sociedades, algo produce la lluvia. Entonces el hecho de generar toda una cosmovisión en función de quién provoca la lluvia no es fortuito, es porque existe la lluvia y porque la lluvia provoca algo, ¿sí? Entonces hablar de Tlaloc como una deidad importante en México prehispánico, hablar por ejemplo en la Huasteca de la importancia de Man, que es el dios del rayo, pues no es fortuito, es el hecho de que hay rayos durante una época determinada, ¿no? Entonces no van a decir, tengo una deidad que no responde absolutamente a nada. Entonces los hechos no son fortuitos, responden a algo, ¿sí? Simple y sencillamente ustedes son un ejemplo. El que estén aquí escuchando un curso no es fortuito, no es porque se les ocurrió, ay, vamos a escuchar a la maestra Navella que nos cae de bien y nos gusta mucho cómo parte de las clases, explica muy bien y domina la teoría antropológica de maravilla. No, están aquí porque tienen que presentar un examen, porque es una obligación llevar este curso para poder seguir pasando a la siguiente etapa, ¿sí? Independientemente de quién se los esté impartiendo, ¿sí? Bueno, entonces, los hechos no son fortuitos. La conducta cultural es local, está hecha por el hombre y es variable, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo que la cultura no viene de encima en ciertos aspectos, ¿no? Sino que es el hombre el que lo está haciendo, ¿sí? Que parece que a veces se olvida esto, ¿no? Parecería ser que la cultura está por encima de todos los hombres y que los hombres nada más la reciben, ¿sí? La cultura es producto de los hombres, los que han hecho la cultura son los hombres, ¿sí? Es local, claro, responde a muchas circunstancias, porque nosotros somos una sociedad, simple y sencillamente ustedes ahorita son un grupo muy localizado, son un grupo local en el sentido que su interés es la antropología, que va a diferir o difiere de los que están optando por entrar a medicina o por entrar a arquitectura, ¿sí? Entonces, si vamos a particularidades culturales, ustedes son un grupo que podríamos decir, dentro de lo local, pues bien localizado, ¿no? más local. Las culturas están circunscritas por fronteras, por delimitaciones de muchos tipos, ¿sí? Se me ocurre un ejemplo que ponía el doctor Taylor de prácticas sexuales, ¿no? Entonces él ponía el ejemplo de una comunidad de indígenas chontales y decía que por ejemplo ahí las niñas, no sé, de 12, 13 años era común verlas prácticamente con su cuchillo, ¿no? Pero era así como para protegerse prácticamente de los mayores, ¿no? Porque ahí las prácticas de sexualidad pues eran como lo que aquí conocemos como violación, ¿no? Entonces, si el hombre prácticamente asediaba a la niña y no sé, en la tercera ocasión ya accedía, pues ya no hay ningún problema. Pero una forma de sexualidad, ¿no? De que desde este lado es como pues es violación, ¿no? Pero dentro de sus prácticas pues no es violación. El problema es que tenía que hacerse responsable prácticamente de la niña, ¿no? Sin entenderla, ¿no? Y como muchos de ellos no se hacían responsables, acudían a las autoridades, en este caso de la región, en este caso Tabasco, creo. Y lo que ellos hacían pues, era, como era violación dentro de esas leyes, pues los mandaban prácticamente a una situación de exclusión, ¿no? Y generaban un problema económico muy fuerte, ¿no? Porque se quedaba sin hombres, ¿no? Lo que la comunidad quería era que se hicieran responsables de sus hijas, no sé, que lo tuvieran, ¿no? Y no buscaban el tipo de que son diferentes culturas, ¿no? Diferentes prácticas sexuales y como desde este lado siempre son vistas como violación, pero para ellos no, es algo normal, ¿no? Sí, es algo sí, esto es muy interesante y yo creo que con el ejemplo que tú pones podemos poner muchísimos más también, porque va precisamente en sociedades donde se integran todas estas prácticas locales,
donde se rigen por ciertas leyes y disposiciones, entran en conflicto con lo que son las tradiciones y costumbres, los usos y costumbres de las poblaciones locales, ¿no? Tenemos cantidad de ejemplos. Les puedo poner otro también, muy en el sentido de la violación, donde, por ejemplo, una compañera trabajó en Yucatán, en una comunidad indígena, donde, mestiza, ya no era tanto indígena, sino mestiza, maya, donde lo que ella encontraba era la práctica del suicidio, algo muy recurrente, entonces, pues no sabía a ciencia cierta por qué era, ¿no? Entonces, bueno, si se sigue la tradición prehispánica, pues el suicidio era hacer frente a una afrenta, ¿sí? Cuando el hombre sentía que ya no podía responder a la sociedad o porque se le había cuestionado, pues se suicidaba, ¿sí? Que era una forma de suicidio para lavar actas. Entonces, empezó a indagar ahí y se encontró con la violación, con que había niñas que habían sido, que se suicidaban, y entonces ella atribuía que se suicidaban por cuestiones de violación, ¿no? Entonces cuando empezó a indagar, porque además la violación venía casi siempre por parte del padre de la niña, ¿no? Preguntándole a ellas, algunas niñas, el efecto que había tenido en ellas la violación, obviamente la pregunta era, bueno, si fueron violadas, ¿por qué no se suicidaron? ¿Sí? Entonces se encontró que era algo como completamente aceptado, ¿no? El que el padre tuviera relación con la hija implicaba que la niña reconocía que era la preferida del papá, y más bien el caso de sentirse mal era cuando el papá la ignoraba, ¿sí? Entonces es una concepción completamente diferente a lo que nosotros podemos considerar, ¿no? O lo que pasa con el peyote, ¿sí? El peyote que está sancionado por considerarse como una droga cuando es parte del ritual de los huicholes. O por ejemplo, tenemos entre la tarahumara, ¿no? Que también fue casos muy específicos que se dieron, en el sentido de que cuál es la pena que tiene alguien cuando mata a una persona. Entonces obviamente es la cárcel. Pero acá lo que pasaba con los lacandones es cuando un hombre mata al esposo de una mujer, pues él pasa a convertirse en el esposo de la mujer, porque si a él lo encierran, entonces la mujer pues tiene una pérdida doble, ni la va a mantener el esposo, ni la va a mantener el que mató al esposo. Entonces es una forma de hacerlo responsable de lo que hizo, ¿no? Entonces ahora tú vas a cargar con la manutención de la mujer y del hombre que mataste, ¿sí? Entonces dentro de la justicia, del sistema de justicia, ¿qué es más justo? ¿Encarcelar a este hombre porque privó de la vida a alguien? ¿O que se haga responsable de mantener a la mujer que el hombre privó de responsable de la misma? Entonces estas prácticas locales obviamente no existen en todas partes, no están entendidas y son variables. Y entran en conflicto, ¿no? Y entran en conflicto con una legislación, ¿sí? Alguien que consume peyote, pues se le acusa de consumir droga. Alguien que está en posesión de la droga, de los hongos, se le acusa de estar, es un delito tener este tipo de cosas en su poder, ¿no? Mientras que para algunas culturas tienen un significado religioso, ¿sí? Y yo creo que como este ejemplo, todos ustedes se han encontrado con 50.000 prácticas locales, ¿sí? Que son salud, que son parte de esta cultura local, que son hechas por el hombre, pero que varían de un lugar a otro. Y esto, obviamente, si pensamos en aquella idea de los modos de producción, pues respondería a esto. Estas prácticas locales responden a estas formas particulares de producir cultura, de producir bienes, etcétera, y que tienen una funcionalidad ahí. En el momento que hay un modo de producción dominante sobre todo esto, pues obviamente entran en contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad dominante es la que impone sus formas de regirse política, económica y culturalmente, ¿sí? Bueno, el tercero, la cultura como el individuo es un modelo más o menos consciente de pensamiento y acción. A ver, les toca a ustedes, les toca a ustedes explicar a qué se refiere. Ajá. Pues es donde se destaca esta parte relacional. Es decir, que lo que se comentaba hace un momento, ¿no? O sea, más allá de lo que creemos, ¿no? De manera global, en la particularidad, esta situación social hace que generen especificaciones de la cultura. Entonces, pues ella lo que se genera aquí es la importancia de las relaciones, de la relación social que hay al interior de la cultura. A ver, ¿qué opinamos de esto?
Esa es una parte central, o sea, cuando denomina modelo, más o menos consciente del pensamiento. O sea, ya empieza a decir que es posible delimitar una serie de elementos, o sea, la configuración a partir de las formas de comportamiento de una sociedad. O sea, aunque sale del psicoanálisis, esto de más o menos consciente, dice, bueno, pese a que pueda haber cosas profundas, se puede abstraer una serie de patrones comunes en un entorno. Por ejemplo, el caso nacional que ella presenta de Japón, o sea, hay una serie de configuraciones que limitan las formas de acción de todo este conjunto de ciudadanos como individuos y como cultura.